Hola, bienvenidos a Foro Comunal. Continuamos recibiendo en los estudios de Canal 33 a referentes de la actividad política, social, cultural, no solo del ámbito local, sino también nacional. Por eso hoy tenemos a Pedro Guasiesco, secretario general adjunto de la CTA, dirigente nacional de la Propuesta Política de los Trabajadores. Bienvenido, Pedro. Gracias. Bueno, aprovechamos tu estancia en Mar del Plata, participando de las jornadas de la Asociación de Abogados Laboralistas sobre el tema estado actual de la justicia del trabajo. Has estado coordinando mesas también. He estado en una mesa hablando sobre el tema del tema de las tercerizaciones, o sea, el problema que tenemos en nuestro país pendiente con todo lo que tiene que ver con el trabajo irregular. Y bueno, nos ha tocado hablar del tema de las tercerizaciones, porque bueno, estamos convencidos, por lo menos nosotros en la CTA y en la FETIA, que es la federación que me toca representar, de que todo lo que tiene que ver con el complejo del trabajo irregular, que es una secuela de la década del 90, de la política neoliberal, de la destrucción de empleo, de la destrucción de la industria nacional, es como funciona como una pirámide, ¿no? Yo de alguna manera lo imagino así. Y en la base de la pirámide está el trabajo esclavo, el trabajo de niños, las peores flagelos dentro del mundo laboral, las cooperativas truchas. Bueno, acá en Mar del Plata conocen bien de este tema, fundamentalmente en la actividad de la pesca, pero también en el sector de horticultura. Y en el medio de la pirámide están bueno, diferentes figuras en las cuales por ahí una parte al trabajador le pagan en blanco, otra parte le pagan en negro, el uso del monotributo para que bueno, cumplan tareas que son permanentes, pero bueno, que se dicen como que son accesorias o auxiliares. Entonces hay profesionales que trabajan de esa manera en relación con el principal. Pero en la punta, en la cúspide de la pirámide, están las tercerizaciones, fundamentalmente en las grandes empresas y también en el Estado nacional y provincial. Entonces, que se ha hecho en algún momento como para priorizar el tema del empleo, pero sin importar cuál era la calidad. Pero bueno, que hoy estamos en una etapa, por ahí estará lógico pensarlo de esta manera y diseñarlo así, a principio de la recuperación económica de nuestro país y la recuperación de empleo que implicó el gobierno de Néstor y gran parte del gobierno de Cristina. Pero ahora es como que se hace necesario y prioritario también hablar sobre la calidad del empleo, ¿no? Y un empleo, bueno, registrado en blanco con convenio colectivo. Y para poder conseguir eso y reducir la inmensa masa de trabajadores que llega hasta el 34% del total, que están en alguna situación de irregularidad, cubriendo todas estas diferentes situaciones que comenté recién, bueno, hay que poner un límite a la tercerización. Nosotros de la CTA estamos planteando un proyecto de ley que hemos presentado ahí en el Congreso, de que se ponga límite, que una empresa no pueda tercerizar, una gran empresa no pueda tercerizar más de una vez. Y en el caso de ayer, de la jornada de ayer, bueno, hablando con los abogados de la Asociación de Abogados Laboralistas, que fundamentalmente son los abogados que representan a los trabajadores, que representan a los sindicatos, que están en la dinámica del mundo del trabajo, ahí hay jueces, bueno, un sector que de alguna manera tiene una gran influencia en el espacio del mundo del trabajo, con todo lo que tiene que ver con el derecho, y bueno, era sumamente importante estar dialogando con ellos. Lo preside la asociación el doctor León Piasek en los últimos tiempos, que bueno, es un abogado que bueno, siempre de alguna manera ha estado del lado de los trabajadores y que bueno, ha buscado que la asociación tenga un perfil donde bueno, juegue un papel destacado en la lucha contra este flagelo que es la utilización de las tercerizaciones para después generar diferentes figuras de fraude de fraude laboral, ¿no? ¿Se pueden hacer cuadros comparativos de la situación del empleo y la tercerización en la región y en el mundo también? Porque digamos, hoy está todo interrelacionado y la relación capital y trabajo también está en esa dinámica de transformación permanente con el avance tecnológico. Sí, se puede hacer y aparte, bueno, nosotros hemos visto a medida que vamos recorriendo lugares y situaciones, vemos el perjuicio que trae el tema de las tercerizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Brasil, si uno analiza la situación de Petrobras, que es una empresa pública, ¿no?, que está dedicado a esa actividad, bueno, tiene
tiene alrededor de unos 80.000 trabajadores en relación directa, pero después tiene otros 150.000 trabajadores que están en alguna empresa tercerizada. Entonces, es medio como que tiene siendo un instrumento con la teoría de reducir costos, y que después tiene implicancias serias, ¿no? Nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, cualquiera de las empresas de telecomunicaciones, tanto Telecom o Telefónica, que son las mayoritarias, después resulta que por ahí tienen 20.000 trabajadores en la planta permanente en todo el país, y después hay otros 30.000 trabajadores que están en diferentes empresas, que son contratistas de la principal o subcontratistas de la contratista de la principal, ¿no? Bueno, ahí en ese tercer nivel es donde se ven las peores situaciones. O sea, yo ayer lo ponía como ejemplo en la actividad, que una de estas grandes empresas, bueno, hace todo un plan de desarrollo que es correcto, bueno, fibra óptica, invertimos en tecnología para que podamos tener mejores comunicaciones, y resulta que se hace una licitación por ahí de 2.000 millones, 3.000 millones de dólares, la gana una empresa grande, porque obviamente ahí no puede competir ningún subcontratista, digamos, que de barrio, o sea que tiene que ir una empresa con espaldas anchas, alguna gran empresa por ahí brasilera conocida, o alguna empresa argentina conocida, o alguna otra multinacional, gana la licitación, y después esta empresa vuelve a licitar en forma privada, y terminan empresas que todavía hasta ese nivel todavía son empresas con cierta regularidad, que tienen balance, que tienen las cosas por ahí en orden, pero después estas empresas terminan subcontratando los equipos de trabajo en gente que, bueno, que obviamente no puede tener las condiciones económicas ni técnicas para poder hacer las cosas como corresponde. O sea, obviamente en cada una de esas etapas hay costos que pagar, inclusive hasta el punto de vista económico es un proceso que es ineficiente, ¿no? Uno podría hasta entender una primera vuelta, pero ya cuando nos entramos en la segunda ronda o en la tercera ronda, ya empieza a haber ineficiencia en los costos, ya empieza a ser más caro. Sí, perjudican al hombre de trabajo. El hombre de trabajo termina ganando una miseria, pero está comprobado que en general cualquier tipo de subcontratación del punto de vista laboral incrementa los costos para la empresa entre un 50 y un 100%. Ahora, el trabajador que es afectado por esa subcontratación termina cobrando un 50% menos que el trabajador que está en relación de dependencia en el convenio de la principal. Esta es la triste realidad, ¿no?, este tema. Te llevo un poquito a tu gremio en particular, porque vos provenís del Sindicato de Trabajadores del Neumático. Sí. ¿En qué situación se encuentra hoy el sector? No, el sector está en una situación, medio como que es un sector que está ligado al complejo automotriz, ¿no? En parte, porque es un proveedor de las terminales automotrices. Es un sector que también ha trabajado para poder exportar una parte de sus producciones, y después lo otro tiene que ver con el mercado interno, ¿no? Así que es un sector que es interesante porque es chico, reducido, pero uno puede estar viendo con cierta anticipación cuando vienen momentos de crecimiento y también cuando viene el momento de deterioro económico. En este momento estamos en una situación estabilizada debido a los crecimientos que hubo en los últimos 10 años. Las empresas, bueno, han decidido hacer inversiones importantes en sectores que de alguna manera pueden ser herramienta fuerte para la sustitución de importaciones, pero fundamentalmente para producir productos que puedan ser, digamos, competitivos tanto a nivel local como a nivel regional. Entonces, en ese sentido nosotros estamos con cierta tranquilidad, que gracias a los 10, 12 años de recomposición del aparato económico y productivo, que estamos no como en la situación de a principios del 90, que eran empresas con plantas obsoletas, con maquinaria de tercer uso, digamos, sino son inversiones nuevas, con maquinaria nueva, o sea, como que hay un futuro. Por supuesto, la situación en este momento en particular está con cierta tensión. La economía de Brasil está un poco paralizada desde el punto de vista de la producción industrial, están los problemas que hay en Brasil, entonces eso un poco deteriora, y estamos con algunas suspensiones, como por ejemplo en FATE de una vez por semana de hace 30 días, pero bueno, tampoco vemos ningún riesgo en el tema del empleo. Hemos cerrado la negociación paritaria con un número de 29% de mejora salarial, y después con un acuerdo también mejorar puntos del convenio, lo que implica que en realidad los trabajadores de nuestro sector recibieron una mejora, van a estar recibiendo una mejora este año de alrededor del 33% en general para toda la actividad, ¿no?
O sea que estamos, en este sentido, seguimos viendo con perspectiva interesante el futuro de la Argentina y el futuro del sector, ¿no? Hacemos una pequeña pausa. Ya venimos para seguir conversando con Pedro Guasesco. Las ONG y la Gente TV, un programa que refleja las actividades de las organizaciones no gubernamentales, con notas de alto contenido humano y gran solidaridad. Entramos ahora sí al segundo bloque, la segunda parte de esta conversación en este foro amplio, participativo, que tenemos la suerte de poder compartir a través de Canal 33. Pedro, te quería preguntar sobre el movimiento obrero organizado en la Argentina. Uh-huh. Tenemos 4 centrales de trabajadores. Uh-huh. ¿Cuál es tu lectura de esta situación, del grado de nivel organizativo de los trabajadores en la Argentina? Y en lo posible, ¿cuáles son tus perspectivas o las proyecciones que se pueden hacer para los próximos años, teniendo en cuenta todo lo que dijiste en el bloque anterior? No, bueno, la verdad que la situación de fractura en el movimiento obrero en nuestro país es un proceso que se viene sucediendo desde hace varias décadas, ¿no? Que en primer lugar, hasta la década del 70, a principios de la década del 70, cuando el país era todavía un país de pleno empleo y acceso a la educación y salud para todo, los retrocesos en el orden democrático y los sectores de poder buscaron sistemáticamente cómo debilitaban el movimiento sindical, ¿no? Tendríamos que ver como que las cúspides de ese momento más fuerte, bueno, era cuando Perón estuvo en la Secretaría de Trabajo y institucionalizó los sindicatos y avanzó con el tema de los derechos y convenio colectivo. Pero a partir de ahí, del golpe de la Libertadora, pero ahí sucesivamente, cada retroceso que hubo también una política sistemática de desmembramiento y de fractura, o sea, se generaron más personerías, se dividieron sindicatos. La máscara hacia afuera y digamos hacia los trabajadores en sí se mantenía como una cosa integral, porque desde el punto de vista económico la situación permitía casi ese pleno empleo con que llegamos hasta la década del 70. Pero ya el problema ya estaba, ¿no? La política después del gobierno militar, de represión, de destrucción de las comisiones internas, de despido de trabajadores conscientes, después llevó que con la implementación de la política neoliberal esto llegara mucho más abajo. El colectivo de trabajadores quedó totalmente fracturado, los sindicatos representando a una minoría. Algunos sindicatos, para salvarse, también emprendieron esta cuestión de que generarse como casi empresas, ¿no? Con tal de sobrevivir, con lo cual los sindicatos eran dueños de la empresa que tercerizaban trabajadores en su propia actividad. Hasta el día de hoy se mantiene todavía esta práctica. Y esa situación llevó a que hubiera trabajadores con convenio colectivo, trabajadores nuevos que tenían otro convenio, trabajadores que estaban tercerizados en esa misma actividad, después estaban los desocupados, estaban los trabajadores que estaban en situación irregular. Esa fractura obviamente llevó que a principios de la década del 90 nosotros decidiéramos construir la CTA, o sea, una central que pudiera dar respuesta, que obviamente sabemos que no iba a ser la solución, pero sí que iba a ser un aporte grande a la construcción orgánica y al debate también de que, bueno, la tarea es construir la unidad de los trabajadores.
Y en eso el desafío, no la unidad de los dirigentes, no la unidad de las organizaciones, sino echar a rodar una propuesta que es importante construir la unidad de los trabajadores. Con alguna herramienta básica. Primero, la cuestión de la democracia sindical, poder elegir las conducciones en forma directa, o sea, tanto a nivel nacional, local y provincial, y después volver a la discusión de que la central sindical, la clase obrera, los trabajadores, tienen que tener un programa de transformación. Si una orgánica de los trabajadores no tiene un programa de transformación, se convierte en una organización de carácter corporativo. Esa hay de sobra. Pero nuestro país lo que necesita son herramientas fundamentalmente democráticas y también herramientas que estén mirando hacia adelante, o sea, que sean la vanguardia de los cambios, que estén planteando las necesidades, que estén planteando las propuestas. Porque en esto hay que entender cuál es el papel de cada uno. El que está en el gobierno tiene que gobernar y tiene que manejarse con las reglas de juego y articular las relaciones de fuerza que le permita gobernar y continuar con los cambios. Los que están en el movimiento sindical tienen la función de representar al conjunto de los trabajadores, su problemática, y generar las demandas y la propuesta que permitan generar las condiciones para que en la sociedad haya las transformaciones y cambios para que podamos ir cambiando para mejor, no para peor. Otro de los temas es la situación de que en nuestro país siempre ha existido un sindicalismo de derecha, un sindicalismo conservador. Esto es previo inclusive al peronismo, o sea, hubo un sector del movimiento sindical de la CGT en la década del 30 de origen socialista que apoyó al gobierno de Uriburu, la década infame. Después dentro del mismo peronismo, ya con Perón, en el segundo gobierno hubo un sector del movimiento sindical que él creó, claramente identificado con los símbolos del peronismo, que estuvo en una posición totalmente confrontativa contra Perón, lo que fue el Congreso de la Productividad, cuando planteaba los desafíos que tenía que tomar el país para poder seguir creciendo y desarrollando. Ni hablar en la década del 60 con el bandorismo, y obviamente esto fue mucho más claro en la dictadura militar, con un sector que estuvo comprometido con el golpe, que estuvo comprometido para combatir cualquier expresión que consideraran de izquierda, de transformadora o de cambio, y obviamente lo que fueron cómplices. Lo que llamábamos los burócratas sindicales en la década del 80, o los gordos después. Más que burócrata, porque digo, también burocracia hay en todo lado, ¿no? También en todos los sectores, pero acá estamos hablando de una estructura que, sí, burócrata, digo, por la forma que se lo quería simbolizar, pero que esencialmente tenían un compromiso con los sectores de poder, que tenían un compromiso para mantener las cosas como están y priorizaban el fortalecimiento, en el mejor de los casos, lo que tenían una cuota más de ética, el fortalecimiento de sus organizaciones, pero en el peor de los casos era el beneficio personal, convertirse también en accionista de los sectores de poder, ¿no? Y bueno, esto en la década del 90 fue mucho más claro todavía. Aparecieron los sindicatos como grandes empresas. Y ojo, yo no digo que los sindicatos no tengan estructuras económicas y financieras que les permita fortalecerse. Todo eso es posible y dentro de reglas de juego claras está bien que los trabajadores tengan organizaciones fuertes y poderosas. Pero eso de sindicatos que terminan siendo los explotadores de sus propios compañeros y que en base a eso hacen negocio, bueno, como problema que hubo en el sector del transporte, ¿no? En el sector energético, en el sector del transporte, lo de Mariano Ferreira, que dejó claramente sobre la mesa mostrado la complicidad que había, ¿no? Entre un sector del sindicato, porque tampoco vamos a echarle la culpa a toda la Unión Ferroviaria, que es una organización que tiene más de 100 años en el país, pero sí los sectores que de alguna manera le tocaba dirigir en ese momento la conducción, ligado a funcionarios políticos que obviamente recibían su beneficio, y bueno, ellos no tenían ningún problema en explotar la situación en la cual se encontraban por ahí 3.000 trabajadores de lo que eran las empresas tercerizadas en el Roca en ese momento. Bueno, cuando se plantea el conflicto termina habiendo una consecuencia de una muerte de un compañero por demandar este tema, ¿no? Y las situaciones que trae también de crisis y de confrontación entre los propios compañeros, porque también esas empresas y ese tipo de cosas por ahí ponen en la nómina gente que no va a trabajar. Entonces los compañeros que van a trabajar dicen, yo no tengo que trabajar por el otro que no viene, para que el otro se beneficie. Entonces eso también relaja la disciplina laboral y obviamente después el servicio no termina estando y lo que termina pagando es el pueblo, viajando como pasaba.
viajando en trenes totalmente en malas condiciones, sucio, bastaba con ver en ese momento y en esa época las condiciones en las que se estaba. Se terminaba tratando a la gente como ganado, ¿no? Como animales. Bueno, esto es un poco el flagelo que produce un sistema en la cual la organización sindical no cumple su papel. Entonces hoy estamos en un momento que tenemos un debate, se habla de la unidad sindical. Por supuesto, en la medida que pueda haber la posibilidad de articular acuerdos, y si es posible entre todos, para decir, bueno, vamos a poner límite a las tercerizaciones, está perfecto. Ahora, construir unidad orgánica con sectores que sabemos que juegan para la derecha, que juegan con tema de la corrupción, algunos, no digo todos, pero hay algún sector también del movimiento sindical ligado a cuestión de estrategia al narcotráfico para poder mantener cuotas de poder en alguna zona. Por suerte son minúsculos esto, pero existe. Entonces, con eso nosotros no tenemos nada que conversar. O sea, además tenemos que generar una plataforma de discusión y de planteo y de propuesta en el movimiento sindical en su conjunto y con los trabajadores, que esas son prácticas que no tienen que ser aceptadas, que deben ser combatidas, que deben ser eliminadas de la vida del mundo de trabajo. Entonces, y en este sentido también abrir conciencia al conjunto de la sociedad que estos son temas que no se puede tratar hasta con una sonrisa como si fuera una cosa simpática. No tiene nada de simpático, es una situación nefasta que no solamente afecta termina afectando las condiciones de vida de los trabajadores, disminuyendo sus condiciones económicas, afectando los temas de salud, sino también que es una puñalada en el corazón productivo del país, o sea, destruyendo los niveles de productividad, niveles de calidad. Entonces estas cosas me parece que llevan a un punto en la cual en nuestro país va a haber dos alas dentro del punto de vista de las organizaciones sindicales: las que están para que se pueda seguir avanzando en las transformaciones, que obviamente no todo está bien, que hay temas que hay que resolver, como estos 34% de trabajadores que están en situación irregular, pero que se ha avanzado también en otras cosas y que hay que seguir apoyando y transformando en nuestro país para que haya más empleo, para que haya de mejor calidad el empleo, que haya un aparato productivo moderno. Y va a haber otro sector que lo que están pensando es el negocio y se van a aliar con lo peor de los sectores más conservadores de nuestro país para mantener sus privilegios. Así que acá claramente va a haber dos alas, y los compañeros tampoco, la gente, los trabajadores, más allá de las necesidades que tienen y los problemas que tienen, tampoco se pueden hacer los distraídos. Tienen que asumir con responsabilidad el lugar donde quieren estar. Y van a tener esa responsabilidad porque van a tener que pensar en sus hijos y en sus nietos, qué tipo de Argentina quieren, ¿no? Y entonces eso también lo va a tener que llevar a pensar qué tipo de provincia quieren, qué tipo de municipio quieren, qué tipo de sindicato quieren, a dónde quieren vivir. Porque echarle la culpa a los demás es fácil, pero también cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de cómo queremos vivir y de qué forma queremos desarrollar nuestras actividades y a dónde queremos estar, ¿no? Hacemos el último corte y después, si querés, en el último bloque hacemos una profundización más de este tema político que es, creo, el tema ahora. ¿Cómo no? Ya volvemos. Jorge. Esta es la tierra, nuestra casa. Y como en todo hogar, es importante el orden y la limpieza. Este es un compromiso de todos. Y así, construir un mejor lugar para vivir. Es un mensaje de Canal 33. Cuando hablamos de paz y no violencia, hablamos de lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por la libertad, por la no discriminación, cultura de paz y no violencia.
último tramo ahora de nuestro programa. Decía, antes de ir al corte, de profundizar en la cuestión política. Hace unos días la CTA dio su apoyo públicamente a la candidatura de Daniel Scioli a la presidencia. ¿Por qué se le ha dado así explícitamente? Y bueno, porque nuestro país el 25 de octubre va a tener que tener una definición, medio como que en los carriles de lo que estábamos planteando en el escenario sindical, por ahí no en el marco de una elección, sino en el marco de donde uno construye y donde uno trabaja. No hay demasiadas opciones, o sea, está entre Scioli, el candidato del Frente por la Victoria, que plantea de alguna forma consolidar lo que se hizo y bueno, plantea una plataforma del desarrollo para el futuro para nuestro país, y bueno, otro referente como Macri, que bueno, que es de alguna manera la expresión de los sectores de derecha, sectores conservadores, los que de alguna forma quieren que la Argentina vuelva para atrás, o un Massa que también de alguna manera está expresando ese mismo espacio y compitiendo con Macri por esa misma situación. En este esquema, la central nuestra, que por supuesto es autónoma en el sentido de dónde toma sus decisiones, pero tampoco es indiferente, o sea, no podemos ser idiotas útiles en una situación en la cual hay un tema tan importante, y tenemos un claro compromiso con todo esto que se ha venido haciendo y a dónde queremos ir. Así que en esto no hubo ninguna duda. Nos convocó Scioli a través de nuestro secretario general, de Hugo Yasky, así que fue una delegación de la mesa de la CTA a entrevistarse con él, y bueno, quedamos ahí comprometidos. Vamos a tener un acto con él el próximo miércoles en la sede de FUETRA en Buenos Aires a las 6 de la tarde, y bueno, ahí vamos a estar compartiendo con él, o sea, él va a plantear su compromiso con los trabajadores, nosotros ahí también vamos a plantear también nuestra agenda, que son los 3 planteos que hemos impulsado este año, que tiene que ver con la cuestión de poner límite a las tercerizaciones, la ley de responsabilidades familiares compartidas, que es que incrementar las licencias parentales, la cuestión de una reforma tributaria integral, en donde también entra lo de la 4ª categoría, pero para plantear una cuestión seria con respecto al impuesto a las ganancias de 4ª categoría, estamos planteando una reforma tributaria integral. Entonces estos van a ser nuestro planteo, y obviamente hay otras también preocupaciones que lo que vamos a plantear en ese momento, así que claramente estamos comprometidos con que el 25 que el nuevo presidente sea Daniel Scioli, ¿no? Te pregunto ahora, como dirigente partidario de la propuesta política de los trabajadores, integra el Frente para la Victoria, sí, el PPT. El año pasado nos vimos en oportunidad del lanzamiento de Convocatoria Popular acá en Mar del Plata, un espacio que, bueno, que reúne a un amplio marco de partidos políticos, ideologías. No son todos peronistas, no, pero son todos quienes están dentro del proyecto nacional y popular que encarna hoy en día Cristina como presidenta. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea propuesta política de los trabajadores en ese contexto del proyecto nacional y popular? Claro. Propuesta política de los trabajadores tuvo su primer esbozo de intento a fines de la década del 80 y principios del 90, medio tomando como espejo la situación que pasaba en Brasil, el surgimiento del PT, el surgimiento de Lula. Después, bueno, quedó esto en un segundo terreno y tenía una raíz fundamentalmente social, representantes sindicales, intelectuales, mayoritariamente de izquierda, compañeros que venían del peronismo, pero también con un perfil de izquierda, y esa era la base con la que se había intentado. Y bueno, hemos decidido, lo que hemos pasado por esa experiencia en ese momento, hemos decidido, cuando se avecinaba la etapa del último tramo del gobierno de Cristina, poner en marcha de vuelta esta iniciativa y convocar a compañeros, a militantes, que sabemos que hay miles de militantes en nuestro país que no tienen ninguna orgánica, que no están dentro de ninguna estructura de las conocidas. Y bueno, nos planteamos el desafío de empezar también a poner nuestro granito de arena, no a depender solamente de lo que pasa desde el gobierno central, porque aparte se abría la discusión, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? ¿Qué va a pasar con el que viene? ¿Va a ser un avance? De acá no avanzamos más, vamos a retroceder. Bueno, hemos visto que todos los gobiernos de la región han estado usando al gobierno y a la estructura del Estado como sujeto de transformación social y han tenido éxito en eso. Ahora ha generado
sociedades más grandes, más inclusivas, más puestos de trabajo, más escuelas, más universidades, más requerimientos, más necesidades también, otras necesidades en todo caso, otras demandas. Entonces tiene que haber fuerza social organizada, políticas sindicales y de otro tipo que puedan expresar estos nuevos tiempos y estos nuevos desafíos. Y esto no se puede hacer con las herramientas tradicionales, o sea, que van a seguir estando y van a jugar un papel protagónico, pero se necesita también, para poder expresar estas nuevas realidades, construir propuestas que bueno, intenten dar respuesta en este tema. Bueno, esto es lo que intenta hacer la PPT, y entonces como una primera decisión fue, bueno, cómo articulamos con todos los espacios políticos que apoyan lo que vino haciendo Néstor, lo que vino haciendo Cristina, que se ven representados en toda esta transformación y todo este cambio, pero que no son de la estructura del PJ, o sea que algunos son peronistas, otros son de izquierda, otros son socialistas, radicales, comunistas, humanistas, de otras expresiones, hay agrupamientos provinciales que tampoco se ven reflejados en este esquema, y entonces es necesario construir un esquema de construcción de carácter partidario, que también tenga su expresión electoral, y que haya un punto de acumulación política que también sea como otro pilar y otra columna que sostenga todo este proceso de transformación, y obviamente el Frente por la Victoria, que es la alianza electoral en este caso, garantizar que tenga el mejor resultado posible en los lugares donde le toque actuar. Para finalizar, estamos en un canal comunitario, estamos en la ciudad de Mar del Plata, y la expresión electoral del Frente por la Victoria de Mar del Plata es el Frente Marplatense, donde además hay dentro de la lista de candidatos militantes de PPT. ¿Qué sabés, cómo ves la situación en Mar del Plata, donde justamente es muy fuerte esta bipolaridad entre la expresión conservadora y la expresión popular? Y sí, bueno, creo que Mar del Plata es un lugar donde se te está dando una batalla colosal en este momento, porque estamos a días del proceso electoral, y tenemos que de la vereda de enfrente un candidato de los sectores más conservadores que inclusive muestra todos sus pelos, ¿no? Todas sus expresiones más retrógradas con respecto a cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a las mujeres, cómo tratar todo lo que tiene que ver con el sistema productivo. Evidentemente ha tenido una buena posibilidad de instalarse como un candidato serio para poder llegar al resultado. Así que esto nos tiene que abrir un poco de conciencia en el sentido del debate que hay que dar, porque estamos en riesgo en Mar del Plata de perder todo lo que se ha venido construyendo con gran esfuerzo a través de la gestión de Gustavo Pulti, y me parece que en este sentido tenemos que hacer todo el aporte posible para poder mantener el municipio y la localidad y la ciudad en manos del Frente por la Victoria, y que la ciudad marplatense pueda continuar haciendo su gestión con la participación obviamente de los sectores que están dentro del Frente por la Victoria, pero que se pueda seguir desarrollando y dándole continuidad a todo el trabajo que se viene haciendo en el ámbito municipal, que bueno, tiene que ser con las cosas que necesitan los vecinos, ¿no? El tema del transporte, las mejoras en salud, las cuestiones que tienen que ver con las cloacas. Bueno, hay por supuesto que abordar el tema de la seguridad, pero con la cuestión por ahí de la policías municipales se puede empezar a avanzar en esta dirección, que hasta hace muy poco no se podía hacer demasiado con esto. Estamos como en una etapa en la cual es importante que podamos llegar a todo lado, y por eso también nuestro compromiso. Hoy a la tarde tenemos una pequeña actividad con todos nuestros militantes, que bueno, vamos a estar ahí manifestándole el apoyo a Gustavo Pulti, pero más que el apoyo a Gustavo Pulti, el apoyo a toda la acción de gobierno que se viene haciendo, y también el apoyo a nosotros mismos, porque realmente entregar la ciudad de Mar del Plata al manejo de esta propuesta que está dando vuelta acá sería un retroceso terrible, y para una ciudad que en general se ha destacado por siempre tener por ahí cierta autonomía y poder inclusive estar en posiciones más progresistas y más de avanzada, aún en diáspora con por ahí la política que estaba en el gobierno central o provincial. En este caso estaríamos en una situación que el riesgo es ir al revés, o sea, ir en la dirección totalmente contraria. Entonces me parece que hay una responsabilidad
de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de los que están viviendo acá, de qué es lo que quieren para su ciudad, qué quieren para el futuro, ¿no? Así que nosotros en esto, como PPT, nuestro compañero, tenemos un compromiso claro y vamos a hacer el máximo de los esfuerzos para que se pueda tener el mejor resultado y ganar y mantener la ciudad en esta política el 26 de octubre, ¿no? Gracias, Pedro, por hacerte tiempo para venir al canal entre las actividades de la jornada a la mañana y el acto de la tarde. Así que, bueno, siempre bienvenido. No, gracias a vos, Jorge. Llegamos al final de este foro comunal. Nos vemos la semana próxima a las 20 en Canal 33.